mayoría tiene audio conectado, vamos a dar inicio. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario Agenda 2030 en nuestra quinta y última sesión, la Agenda 2030 en la Planeación Municipal, la cual tiene como objetivo propiciar un cierre general de las sesiones de este seminario y destacar la importancia de integrar su enfoque en las etapas del ciclo de política pública en el ámbito subnacional. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom y nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que lo disfruten y sea de utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Saludamos y damos la bienvenida por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a la licenciada Dominique Rodríguez, administradora del proyecto Agenda 2030. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, Yojaira. A la Secretaría de Gobernación y a INAFED, por supuesto, dado que pertenecemos a la Secretaría mencionada del Ejecutivo Federal, le da mucho gusto poder participar en esta última sesión de todo un ciclo, seminario, como le queramos llamar, que giró en torno a la Agenda 2030. Y en nuestro caso es Agenda 2030 aplicada o aplicable a nivel municipal. Esta es nuestra quinta sesión y por lo tanto el cierre de este exitoso ciclo que ha sido muy positivo. Como ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas, de la que México forma parte, asumió un compromiso para realizarse entre los años 2020 y 2030 para alcanzar ciertas metas claramente definidas en algunos aspectos que hacen al bienestar de la población general y el mejoramiento de las condiciones de vida del mundo. Todos los temas, se podría decir, que resultan relevantes y que no pueden ignorarse ni aun queriendo en la vida contemporánea, como es la lucha contra la pobreza, la equidad de género, el cuidado del medio ambiente, cualquiera de los grandes temas forma parte de la Agenda 2030. Que México, en este foro internacional, se comprometió a cumplir. Y en la medida de nuestras posibilidades, con la afinidad que hay con los programas nacionales, se está cumpliendo. El día de hoy, nuestro tema es la Agenda 2030 en la planeación municipal. Tenemos la buena fortuna de que la persona que va a exponer, la licenciada Dominique Rodríguez, sea la encargada de desahogar la materia. Ella es administradora del proyecto Agenda 2030 del PNUD, es licenciada en Negocios Internacionales, egresada del Politécnico Nacional y trabaja en estos temas como el que va a exponer, específicamente por colaborar o relacionados con su colaboración con el PNUD
donde trabaja, digo, desde 2017, es decir, hace 6 años, en materias precisamente de desarrollo social y de derechos humanos. El seminario ha sido muy exitoso, siempre nos han acompañado muchas y muchos asistentes. La primera sesión la tuvimos en enero, señalo esto porque hemos tenido una cada mes, que es la Agenda 2030. La segunda en febrero, que trataba de las implicaciones prácticas. La tercera la tuvimos en marzo, que fue incorporación del enfoque de la Agenda 2030 a nivel en la planeación municipal, y en la cuarta, es decir, la que tuvimos el mes pasado, fue de avances a nivel subnacional en materia de la Agenda 2030. El día de hoy el enfoque está puesto en los aspectos de planeación municipal. En marzo tuvimos un tema semejante, pero hoy será complementado y podemos, por tal circunstancia, dar por terminado nuestro seminario con esta última entrevista colectiva, con este encuentro final. Para despedirme, quiero formalmente, y le pido a la licenciada Rodríguez, a Dominique Rodríguez, tenga la bondad de transmitirlo. Le mandamos un saludo agradecido al señor Lorenzo Jiménez de Luis, que es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Sin su colaboración habría sido imposible haber llevado a cabo esta exitosa colaboración entre el PNUD y nuestra institución, que sirvió de vínculo con muchas más instituciones que son los municipios del país. Agradezco también a nuestro compañero Ernesto Rodríguez Sáenz el celo que en todo momento puso para que pudiéramos llegar a este momento final de una manera feliz. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación, para dar inicio con la ponencia, cederé el uso de la voz a la licenciada Dominique Rodríguez, administradora del proyecto Agenda 2030 PNUD México. Adelante, puede activar su micrófono. Buen día a todos. Pues muchísimas gracias, maestro Ignacio Valle. Para el PNUD México es un gusto continuar con esta colaboración. Me gustaría resaltar un poco el marco institucional en el que estamos colaborando, resaltar esta oportunidad que el INAFED nos da para colaborar en los diálogos, en los diálogos sobre Agenda 2030, que como bien mencionan, este es el último, el cierre de la jornada, y enmarcar también algunas de las actividades que están por venir, ¿no? En el marco de esta colaboración. Tenemos por ahí pendientes algunas actividades que tienen que ver con capacidades municipales y los talleres sobre el uso de la plataforma que PNUD ha generado para el análisis del desarrollo, ¿no? Esto es importante. Me sumo a los agradecimientos al INAFED, como ya dije, al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, y agradecer también a mis colegas que me precedieron en estas presentaciones. Por ahí veo a Adrián Escudero, Fiodor Rodríguez, Virginia Leal, y Octavio Mendoza, que estuvieron antes que yo. Entonces, para avanzar un poquito rápido, voy a compartir mi presentación y avanzamos. Un segundo. Listo. ¿La pueden ver bien todos? Perfecto. Bueno, el marco de esta última presentación tiene como objetivo proporcionar un cierre general
sobre las sesiones pasadas que tuvimos ya sobre la Agenda 2030 y presentar la importancia de integrar el enfoque de la Agenda 2030 en todas las etapas del ciclo de política pública en México, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a hacer una recapitulación muy rápida de qué es la Agenda 2030, qué es el enfoque de la Agenda 2030 y cómo podemos integrarla a nivel subnacional en estados y municipios. Me gustaría comenzar esta presentación con esta breve recapitulación sobre el momento en el que se encuentra la Agenda 2030. Estamos a mitad de camino, bueno, un poquito más allá de mitad de camino, con retos muy importantes. Después de la pandemia y algunos otros conflictos y desastres que han puesto al mundo y a muchos de los países que trabajan en el desarrollo en un estancamiento, es importante que integremos y consideremos el enfoque de la Agenda 2030 para poder resarcir pues el estancamiento o el retraso que algunos de nosotros vivimos derivado de estas situaciones. Entonces, les pongo acá el programa de cómo vamos a dividir la sesión. Como ya mencioné, el primer punto va a ser la recapitulación de la Agenda 2030. En un segundo momento vamos a revisar la institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. Un tercer momento sería hablar sobre el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito subnacional. En un cuarto momento, hablar sobre las herramientas prácticas de la implementación del enfoque de la Agenda 2030 y finalmente hablar sobre el fortalecimiento de las alianzas para el desarrollo. Entonces, comencemos con la recapitulación de la Agenda 2030. La Agenda 2030... Para hablar un poco de la Agenda 2030 hay que considerar tres aspectos básicos. El primero y el más importante es que la agenda se rige bajo tres principios, que son universalidad, integralidad y no dejar a nadie atrás. Esto nos habla del proceso integrador de todas las esferas sociales en las que se puede involucrar el trabajo de la Agenda 2030. En un segundo momento hablamos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible que integra la Agenda 2030, que serían el crecimiento económico, la inclusión social y la protección al medio ambiente. Muchos de los programas integrales que tratamos de desarrollar, no solo desde organismos internacionales como es el PNUD, sino algunas de las propuestas que llevan los estados y los municipios, buscan integrar este eje holístico en estas tres dimensiones. En un tercer momento tenemos la estructura de la Agenda 2030, que contempla 5 esferas que son personas, planeta, prosperidad, paz y participación colectiva o alianzas, que es como otra manera en la que las conocemos, y está dividida en 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se subdividen a su vez en 169 metas y 232 indicadores. Ok. Entendiendo cuál es el marco de la Agenda 2030, podemos hablar entonces de cuál es el enfoque de la Agenda 2030. El enfoque de la Agenda 2030 nos habla de la adaptación del marco de resultados que integra la Agenda 2030 en estos 17 objetivos y 169 metas, la gestión por resultados para el desarrollo que busca integrarse en todos los aspectos del ciclo de vida de la política pública y la integralidad del desarrollo sostenible. Este enfoque de la Agenda 2030 trabaja bajo una visión holística de desarrollo que contempla la igualdad de género, la inclusión social, el enfoque de derechos. Permítanme porque acá no les veo tanto. El ciclo de vida de las personas, el enfoque territorial y el Estado de Derecho. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional y cuáles son los ejercicios prácticos que tenemos hasta este momento en los que PNUD se ha involucrado con estados y municipios. Es importante que consideremos las 6 implicaciones prácticas de la institucionalización de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. Estas implicaciones se desprenden de los principios y criterios de la Agenda 2030 que están encaminados a promover
la construcción de contextos y entornos de desarrollo sostenible. Tenemos entonces en un primer momento la implementación de acciones que correspondan al contexto, considerando que, bueno, no todos los estados, ni los municipios, ni algunos otros entes a nivel local trabajan bajo las mismas condiciones ni con los mismos recursos. Tenemos luego la promoción del empoderamiento a grupos rezagados o excluidos. Hablamos entonces de estas poblaciones vulnerables que tienen que ponerse en el centro de la formulación de políticas públicas y por quienes estamos generando estas políticas públicas en la mayoría de las ocasiones. Otra de las implicaciones es la creación de políticas que busquen resultados sociales, ambientales y económicos directa o indirectamente. Este punto hace referencia a la integralidad que busca generar la Agenda 2030 en todas las políticas públicas o en todos los pasos del ciclo de vida de la política pública. Tenemos después la identificación de sectores de población rezagados que han quedado fuera por alguna u otra razón de esta formulación de políticas públicas y a las que es importante voltear a ver, ¿no? Bajo el principio de universalidad y de no dejar a nadie atrás, tenemos que considerar todos los espectros sociales que conviven en nuestros territorios, en nuestras localidades, para poder transversalizar el ejercicio de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. En un quinto momento tenemos la construcción de las alianzas interinstitucionales. En este punto hablamos no solamente del ejercicio en la gestión pública, vaya. La Agenda 2030 le pertenece no solamente a los gobiernos, es tarea de las personas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado contribuir a esta visión de desarrollo holístico que busca lograr la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, será importante que voltemos a ver cuáles son esos otros sectores de los que podemos apoyarnos para no solo construir alianzas, sino construir desarrollo, ¿no? Basándonos en capitalizar estas posibles alianzas que podemos generar. La sexta implicación sería integrar el enfoque de la Agenda 2030 de manera transversal, es decir, en todo el ciclo de vida de la política pública, que es lo que he estado mencionando en esta primera parte de la presentación, y hacer parte de todos los aspectos que involucran la gestión pública, esta búsqueda del desarrollo sostenible. Avanzamos entonces al enfoque de la Agenda 2030 en el ciclo de vida de la política pública. ¿Cómo podemos nosotros integrar el enfoque de la Agenda 2030 a todo lo que generamos a través de nuestras instituciones? En un primer momento tenemos que visualizar cuál es el ciclo de vida de la política pública, ¿no? Que se compone necesariamente de 5 pasos: el diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, teniendo siempre presente que la sensibilización es importante en todos los aspectos del ciclo de la política pública. Si no tenemos funcionarios y si no generamos capacidades que nos permitan conocernos solamente el alcance, sino la manera de integrar el enfoque transversal de la Agenda 2030, no nos va a ser posible, pues primero, desarrollar, en un primer momento, diagnosticar cuáles son las prioridades territoriales que tenemos y a partir de eso, diseñar, implementar, monitorear y evaluar va a ser un poco más complejo si no comenzamos desde este primer momento en la sensibilización. Ok, en el ciclo de vida de la política pública es importante considerar algunos aspectos para cada una de las etapas. En el diagnóstico será importante que consideremos las prioridades territoriales y los aceleradores con los que contamos a nivel, digamos, interno,
para integrar el enfoque transversal de la Agenda 2030. Una de las características más importantes de la Agenda 2030 es el diagnóstico con perspectiva de género, que es indicador que nos va a hablar mucho de cuáles son las capacidades con las que contamos a nivel local e incluso institucional para poder identificar necesidades. Luego tenemos el diseño. En el diseño será importante que consideremos la formulación de iniciativas que consideren las tres dimensiones de desarrollo. El crecimiento, que son el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. En esta formulación del diseño será importante considerar a los grupos vulnerables que hablábamos hace un momento y estos otros grupos rezagados que han quedado fuera de la institucionalización o de la formulación de políticas públicas, ¿no? Identificar cuáles son los grupos que necesitan prioridad en este enfoque de desarrollo. Tenemos luego la implementación. En la implementación será importante considerar las alianzas público-privadas y con el sector de organizaciones de la sociedad civil para justo catalizar las herramientas con las que a nivel local contamos, que no necesariamente dependen del presupuesto público, que es generalmente uno de los retos más importantes que enfrentan las administraciones locales. Y que si bien, pues bueno, de pronto eso sale un poco de la gestión o las atribuciones que podamos tener a nivel local, identificar las alianzas con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil será importante para catalizar el enfoque de la Agenda 2030 y su transversalización. Bueno, esto de implementar para los más marginados o para los grupos rezagados es algo de lo que hablamos desde el diagnóstico. Luego tenemos el monitoreo. Para esta fase del ciclo de vida de la política pública, es importante que contemos con líneas bases claras, certeras, que sepamos de dónde estamos partiendo para poder no solamente implementar, sino medir en un tercer momento los avances que estamos generando. En el proceso de monitoreo será importante que conozcamos los datos con los que estamos trabajando. Muchas veces el ejercicio de la desagregación de datos e indicadores nos permiten conocer con más detalle cuáles son las capacidades que tienen los municipios y cuáles son las alternativas que tienen para catalizar el desarrollo desde sus propias características territoriales y locales, ¿no? Será importante que el monitoreo se realice también de manera abierta, inclusiva, participativa y transparente. Esto, pues, como un ejercicio de política pública abierta que también nos permita escuchar otras voces y otros puntos de vista sobre cómo podemos mejorar la implementación de nuestras políticas públicas. En un último momento, en el ciclo de vida de la política pública, tenemos la evaluación, cuya característica principal o propósito principal es la generación de evidencias. Es importante que recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si partimos de esta base donde tenemos una línea base que conocemos, que es clara y que tenemos un margen de trabajo y un plan de trabajo claro y bien establecido, vamos a poder en el camino y en la evaluación encontrar cuáles son los puntos de mejora a los que pueden someterse nuestros planes o programas y pues de esta manera mejorar las condiciones en las que se ejerce la política pública y el ciclo de vida de la política pública.
Ahora, vamos a hablar un poco sobre cuál es el reto que tenemos los organismos internacionales, la sociedad civil y los gobiernos, junto con estos otros actores sociales que son la academia y el sector privado, para localizar la Agenda 2030. Es importante que consideremos esto de lo que hablaba al principio. La Agenda 2030 es una propuesta que no es exclusiva de los organismos internacionales ni de los gobiernos. Es importante que en la sensibilización que nosotros no solamente aportamos sobre la Agenda 2030, sino lo que nosotros mismos sabemos sobre la implementación de la Agenda 2030, es importante que consideremos considerar a el resto de las esferas sociales adecuado al contexto territorial y poblacional de donde sea que estemos construyendo la política pública, ¿no? Un segundo momento sería implementar estas estrategias y acciones de acuerdo a las características, necesidades y oportunidades que identificamos en nuestro contexto territorial y poblacional. Es muy importante que hagamos esta diferenciación entre las estrategias y las acciones que podemos desarrollar desde el interior de nuestras instituciones, porque no todos los estados ni los municipios trabajan sobre la misma línea de acción ni con las mismas características. Entonces, es importante que consideremos estas diferencias en el contexto que tenemos respecto de otros estados y municipios y que tratemos de capitalizar la mejor manera en la que podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para poder integrar la Agenda 2030 y integrar todo este enfoque multiactor. Esta tercera parte justo habla de el involucramiento de los actores locales de desarrollo, que como bien dijimos, intervienen no solamente las instituciones de los gobiernos locales, sino también la sociedad civil, la población, el sector privado y la academia. En todos ellos podemos encontrar aliados muy importantes que, nos ayudarán muy seguramente a catalizar el enfoque de desarrollo que pensamos para nuestros estados y municipios. Ahora, yo les quiero contar un poquito acerca de, desde la experiencia del PNUD en México, cómo hemos abordado estas particularidades de estados y municipios en varios momentos del ciclo de vida de la política pública. Les pongo acá una frase que sintetiza muy bien lo que pensamos lograr, que es trabajar con autoridades públicas en diferentes ámbitos para crear y operacionalizar diferentes estrategias que impulsen la implementación de la Agenda 2030. Vamos a hablar entonces del fortalecimiento de las capacidades en el ámbito subnacional. En el fortalecimiento de capacidades tenemos distintos ejemplos. Cuando hablábamos un poco de cómo se compone la Agenda 2030 en estos 17 objetivos con 232 indicadores, 169 metas, no nos detuvimos tanto a hablar de cuáles son los indicadores o cómo se llevan los indicadores o cómo se transversaliza más bien el trabajo de estos indicadores en la política pública que podemos generar desde los estados y municipios. Es importante que consideremos que en México
a nivel subnacional se ha identificado que tenemos la capacidad de influir en 129 de los 232 indicadores que miden el progreso de la Agenda 2030, que nos dicen cómo estamos. Acá les pongo un gráfico muy rápido sobre cuáles son los ODS que tienen relación directa con los indicadores de la agenda y cuáles tienen relación indirecta con los indicadores. Es importante justo que analicemos el contexto local para saber las características que tenemos para poder incidir en los indicadores que más nos importan, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito subnacional. El trabajo de PNUD en México, bueno, en PNUD México tenemos un poco ya de experiencia trabajando con estados y municipios. En todas estas intervenciones hemos desarrollado prioridades y metodologías ad hoc justo para poder integrar este enfoque transversal basándonos en las capacidades y en las características de estos entes locales. Algunas de las herramientas más importantes que hemos generado a través de estas colaboraciones son talleres y capacitaciones para funcionarios y actores locales sobre temas de Agenda 2030, el desarrollo sostenible y considerando también la planeación, la presupuestación y la evaluación. Algunas de las herramientas prácticas que tenemos para la adopción de la perspectiva de la Agenda 2030 a lo largo del ciclo de vida de la política pública incluyen esta capacitación en cada uno de los momentos en los que se está trabajando o en los momentos en los que cada una de las administraciones se encuentran y cómo pueden integrar, digamos, estos catalizadores. Justo acá les puse algunos tipos como de colaboración que hemos realizado con estados y municipios, que bien incluyen talleres con las metodologías que desarrollamos dentro de PNUD, sesiones de capacitación con funcionarios y funcionarias estatales y municipales en temas específicos que son de interés de sus administraciones o en lo que estas administraciones logran identificar que pueden mejorar. Tenemos también capacitaciones ad hoc pensadas dentro o para los tres órdenes de gobierno. Hemos tenido experiencia no solamente con estados y municipios, por ahí también hemos tenido oportunidad de trabajar en el ámbito federal. Una de esas colaboraciones es justo este trabajo que estamos haciendo de la mano de INAFED y algunos otros ejemplos con la Secretaría de Educación Pública. Por ahí pudimos trabajar algunos temas de capacitación hace tiempo y bueno, esto nos habla justo de los tres órdenes de gobierno en los que hemos podido colaborar. Me gustaría hacer mención particular sobre un curso semivirtual que tenemos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el curso de la Agenda 2030 sobre planeación y gestión para el desarrollo sostenible. Este curso semivirtual que incluye algunas presentaciones presenciales, pues con los gobiernos ha tenido mucho éxito. Es uno de los puntos clave en las colaboraciones que hemos logrado en el ámbito subnacional en los últimos años. Por mencionar algunos de los ejemplos o de los estados municipios con los que hemos podido colaborar. Tenemos a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a el Estado de Campeche, al COPLADEM en el Estado de México, el municipio de San Nicolás de los Garzas en el Estado de Nuevo León, algunos otros entes estatales con los que hemos trabajado han sido el estado de Tlaxcala, Yucatán y Veracruz, por mencionar algunos con los que hemos colaborado.
Es importante que consideremos que esta capacitación se rige bajo 4 componentes clave. En un primer momento tenemos la desmitificación de la Agenda 2030 o de la Agenda 2030 y del enfoque de desarrollo sostenible, que de pronto tendemos a pensar que la agenda es un mecanismo aislado que no necesariamente tiene que ver con el ejercicio de política pública que nosotros realizamos de manera local o que los estados o municipios están en capacidad de generar, cuando no es así. La Agenda 2030 está pensada para todas y todos y puede catalizarse e integrarse si nos basamos en este estudio o en este análisis de las capacidades que tenemos a nivel institucional o local para poder integrarla. Tenemos este otro componente sobre la revisión de las herramientas prácticas con las que contamos para implementar no solamente la Agenda 2030, sino lograr un desarrollo que no deje a nadie atrás, considerando estos principios de no dejar a nadie atrás, de la universalidad y de la integralidad que platicábamos al principio, que son los ejes rectores de la Agenda 2030. Otro de los componentes clave que tenemos en esta capacitación es el enfoque transversal de la Agenda 2030 pensado desde la planeación, el diseño, la presupuestación, la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes y programas de desarrollo que realizamos a nivel local, ¿no? ¿Cómo podemos integrar el eje transversal en cada uno de estos momentos y cómo lograr generar evidencia que podamos medir a partir pues, de este diseño metodológico de nuestros planes y programas? El último de los componentes claves que tenemos para el fortalecimiento de las capacidades o de la capacitación que hemos logrado con estados y municipios es la identificación de las estrategias de aceleración. Este punto necesariamente tiene que ver con la revisión de las características con las que contamos a nivel local en términos geográficos y poblacionales y cuáles son estos otros catalizadores que nos ayudarán a no solo integrar, sino promover el ejercicio y el enfoque de la Agenda 2030 en todas las actividades en las que podemos incidir como funcionarios públicos. Ok, tenemos acá algunos otros aspectos sobre el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito subnacional, como son la involucración de actores, el diagnóstico, la formulación de políticas, la presupuestación y la evaluación. Hablamos acá de justo la formulación de planes y programas y de cómo podemos a través del marco teórico y metodológico de estos planes y programas integrar a la Agenda 2030. En un primer momento, pues bueno, tenemos justo la creación de asociaciones y redes que tienen que ver con el ámbito social. Hablábamos ya de las alianzas que pueden generarse con sector privado o con el sector académico y algunos otros entes como de la población general de los que podemos apoyarnos para fortalecer las capacidades. Para el diagnóstico será importante que tengamos desagregados y ordenados los datos con los que vamos a trabajar para formular esta política pública y cómo vamos a convertir esta información en una visión o en un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr de estos planes y programas a través de estos datos o a través de esta metodología que estemos considerando para los planes y programas? Luego tenemos la formulación de políticas públicas, que es básicamente considerar y analizar las opciones
que tenemos para solucionar los problemas que ya vislumbramos en el diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos y los medios que nos van a llevar a lograr estos objetivos que nos proponemos, ¿no? Tenemos después uno de los más grandes retos que encontramos de pronto en la administración pública subnacional, que es la presupuestación. Planificar, gestionar y poner en práctica estos planes y programas pues siempre lleva consigo una carga presupuestaria que es importante establecer y monitorear durante todo el ejercicio o toda la implementación de estos planes y programas para poder no solo hacer un balance de el retorno, digamos, de inversión social que tenemos a través de estos planes y programas de política pública, sino también dar un seguimiento y un monitoreo que nos permita saber cuál es la posibilidad que tenemos de replicar estos programas en otras esferas que necesitan también atención. El presupuesto o la presupuestación es uno de los componentes básicos que los funcionarios a nivel local deben considerar para diseñar e implementar sus planes y programas. Y en esto, pues bueno, PNUD ha logrado tener algunos ejercicios importantes al respecto, de los que podemos platicar más adelante. En un último momento, justo tenemos la evaluación de los planes y programas, y esta evaluación nos permitirá medir y cuantificar los resultados digamos, duros que nos planteamos a partir de los indicadores y a partir de ese diagnóstico que hicimos en un primer momento. Sin embargo, será importante que a nivel local hagamos una recapitulación de las lecciones aprendidas de este ejercicio de la política pública para que podamos promover el aprendizaje de estas lecciones y garantizar la rendición de cuentas, para entonces saber cuáles son las implicaciones o las características que es importante considerar en este modelo de replicabilidad. Hablábamos en en las primeras slides sobre lo que no se puede medir, no se puede cambiar, y es importante que tengamos esto presente siempre que estamos implementando políticas públicas o implementando planes y programas. La rendición de cuentas no solamente es, digamos, un mandato que tenemos a nivel institucional de manera local, es una herramienta importante que nos permitirá conocer los resultados y poner en práctica las mejoras que identifiquemos a nuestros planes y programas. Bueno, contándoles asimismo sobre el trabajo de PNUD en México, tenemos experiencia trabajando con autoridades en distintos ámbitos para fortalecer conocimientos y capacidades técnicas, que esto, bueno, es lo que les contaba hace un ratito muy brevemente, como con algunas de las colaboraciones que hemos tenido en términos de capacitación para la transversalización de la Agenda 2030, pero hay algunos otros ejemplos en los que PNUD ha podido incidir en el resto del ciclo de vida de la política pública. Vamos entonces a hablar sobre las herramientas prácticas para la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. ¿Cuáles son estas herramientas con las que contamos para poder integrar el enfoque de la Agenda 2030? Es importante que a nivel local consideremos, como ya mencionaba, las características geográficas y poblacionales que tenemos. Saber cuál es la línea base de la que partimos nos permitirá conocer las herramientas con las que contamos para no solamente generar desarrollo, sino acelerar el desarrollo en la medida en la que nosotros estemos considerando para
nuestros planes o programas, ¿no? A nivel local. Les puse acá un esquema de la ruta crítica que sigue el modelo de aceleración, en el que en un primer momento se adopta este enfoque de combos, considerando más de un espectro de desarrollo y cuáles son, digamos, las herramientas prácticas con las que podemos integrar no solo a las instituciones, sino al resto de las herramientas con las que contamos. Tenemos la definición del problema en un segundo momento, después la construcción de la teoría del cambio, el diseño de las intervenciones como resultado de esta construcción de la teoría del cambio y posteriormente la implementación de estas intervenciones que hemos logrado diseñar o definir y el monitoreo y evaluación de las mismas. Ahora, PNUD resume muy rápidamente en tres puntos principales el modelo de aceleración de desarrollo que integran en nuestras metodologías de trabajo. Tenemos metodologías que nos permiten identificar prioridades concretas en términos locales, como ya mencioné, la identificación de las características geográficas y poblacionales nos va a ayudar a definir las herramientas, las prioridades y algunas otras alianzas que se pueden generar a partir de el contexto local para acelerar el desarrollo. Tenemos esta metodología de aceleración que propone diseñar intervenciones integrales que reconozcan sinergias y las interconexiones entre las metas y los objetivos de desarrollo sostenible que se propone la Agenda 2030, pero también estos otros catalizadores de los que ya hablábamos en el ámbito privado y en las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales las administraciones locales pues pueden ayudarse para acelerar el desarrollo. El tercer punto sería las acciones catalizadoras que generen efectos multiplicadores. En este enfoque de integralidad que tiene la Agenda 2030 y en el modelo de incidencia del que hablábamos, donde más de un indicador puede verse afectado de manera directa o indirecta, es importante que a nivel local tengamos conocimiento de estas herramientas con las que contamos y de cuál es la mejor manera en la que podemos hacer uso de estas herramientas para poder generar efectos multiplicadores que toquen más de un indicador de la Agenda 2030, pero que toquen también más de uno de los objetivos que nos hemos planteado como desarrollo a nivel local en nuestros planes y programas. Algunas otras de las herramientas prácticas que tenemos para la implementación de la Agenda 2030 tiene que ver con, ya hablamos, el desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas y la transversalización del enfoque de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional. Ay, perdón, creo que me estaba regresando. Perdón, acá ya está el siguiente punto importante, que son las herramientas prácticas para la implementación que hemos desarrollado de la mano de algunos gobiernos locales. Regresándome como un poquito, en este modelo de aceleración donde hablamos que contemplamos catalizadores y metodologías diseñadas de manera integral, tenemos algunos ejemplos de administraciones locales que han logrado llevar a buen puerto este modelo de aceleración. Les voy a platicar un poquito
de las evaluaciones de diseño sobre planes y programas que hemos realizado desde PNUD, que contemplan, pues bueno, como estos enfoques de aceleradores del desarrollo y que van de la mano de el reconocimiento del contexto individual que tienen los estados y municipios. Algunas de las herramientas prácticas con las que las administraciones locales cuentan son justo las evaluaciones de diseño de los planes y programas que ya implementamos o que estamos por implementar y que de pronto no sabemos si cuentan o no, o si intervienen o no, o si integran o no este enfoque sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Para lo cual, pues es importante hacer una revisión integral. Otro de los ejemplos de estas herramientas es la valoración del diseño, la operación y los resultados que obtenemos de estos programas sociales, ¿no? Como ya mencionábamos, saber qué estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo y para qué lo estamos midiendo es importante para catalizar el desarrollo que queremos lograr a través de estos planes y programas y catalizar los resultados que obtengamos también de estos planes y programas, ¿no? Y catalizar esta incidencia que tenemos en el desarrollo. Otras dos herramientas prácticas con las que contamos son las estrategias de evaluabilidad y la evaluación de resultados de estos programas. Les voy a hablar muy rápidamente sobre las implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030 en el contexto subnacional como herramientas que nos sirven para transversalizar el ejercicio con el enfoque de la Agenda 2030, perdón. Tenemos diagnósticos participativos en un primer momento, estas mesas de trabajo que de pronto al interior o a nivel subnacional se pueden realizar para lograr escuchar todas las voces que integran pues el ámbito local, ¿no? Los otros actores del desarrollo que intervienen y que tienen o que persiguen muchas causas sociales, ambientales o económicas, no necesariamente fuera de los objetivos que como administración pública nos hemos planteado, ¿no? Otra de las implicaciones es identificar a los sectores rezagados, que ya hablábamos un poco de saber cuál es la población con la que estamos trabajando o para la que estamos trabajando y conocer no solo sus características, sino sus necesidades y las particularidades que los han dejado rezagados en este ejercicio del desarrollo, pues es importante para integrar el enfoque de la Agenda 2030. Luego tenemos las alternativas de solución que nos permiten encontrar o más bien buscar resultados que incidan de manera social y económica de forma directa o indirecta en el desarrollo de nuestros contextos locales, ¿no? De esto ya hablábamos un poco al principio y que, bueno, es otra de las implicaciones prácticas que tiene el enfoque de la Agenda 2030. Tenemos luego este punto de entender la desigualdad como un fenómeno presente, que no es exclusivo de nuestros territorios y que nos permite encontrar algunos otros ejemplos de cómo en otras situaciones o en otras situaciones, contextos similares a los nuestros, han logrado resarcir la desigualdad que tienen de manera local y cómo podemos aprender de estas lecciones de terceros y mejorarlas considerando como pues el contexto local que nosotros tenemos. Luego tenemos otra de las implicaciones que son las alternativas de solución. ¿Cuáles son estas otras variantes que podemos identificar para resolver problemas que tienen nuestros grupos
rezagados. Y para esto justo es importante considerar las alianzas que podemos generar de manera local con estos otros grupos de los que ya hablábamos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia son catalizadores importantes y socios que nos pueden ayudar a priorizar y a, digamos, integrar un enfoque de desarrollo mucho más completo en nuestro ejercicio de política pública. Tenemos luego la incorporación de medidas contra la discriminación, la exclusión y los prejuicios, así como estereotipos y estigmas que justo hacen alusión a estos grupos rezagados o que han quedado de pronto fuera del diseño de nuestras políticas públicas, a los que es importante voltear a ver. Uno de los ejemplos más importantes que me parece que es importante considerar en el ámbito subnacional es el índice de desigualdad de género, de cómo andamos en este aspecto básico, digamos, de la división de la pirámide poblacional, ¿no? Considerar todas las alternativas y todas las características de las personas que conforman nuestra sociedad en conjunto es importante para poder integrar no solo medidas que nos ayuden a combatir la discriminación, sino que pongan en el centro a estos grupos vulnerables que muchas veces son catalizadores por sí mismos del desarrollo. Finalmente tenemos el diseño de las alternativas en conjunto con actores relevantes que justo tienen que ver también con las alianzas que podemos generar con actores del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil o academia y que pues nos echan un poco la mano, digamos, en descargar la responsabilidad que de pronto las administraciones locales se quedan, ¿no? Es importante considerar que ustedes como como entes locales de desarrollo cuentan con estas otras alternativas que es muy importante que integren y que hagan uso de ellas. Tenemos finalmente esta identificación de los sectores estratégicos que nos ayuden a incentivar la inversión. Como ya hablábamos hace un momento, el presupuesto y los recursos económicos finitos con los que de pronto cuentan las administraciones públicas locales, pues necesitan encontrar una mejor manera no solamente de ser ejercidos, sino de poder encontrar algunos otros, digamos, incentivos para obtener recursos o inversión de sectores a los que no necesariamente estamos volteando a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos algunos ejemplos sobre las herramientas prácticas que PNUD pone a su disposición, como son la elaboración de diagnósticos económicos en el ámbito local, conocer las características de desarrollo económico con las que contamos y los catalizadores con los que contamos. Tenemos también el análisis de los sectores económicos estratégicos que tenemos a nivel local para identificar la situación de cada uno de ellos y tomar decisiones sobre cuáles serán las prioridades en las que en ese sentido tendríamos que voltear a ver para poder acelerar el desarrollo. Tenemos luego la definición de agendas de especialización basándonos en los sectores económicos que hemos identificado y enfatizando cómo se podría invertir para impulsar el desarrollo de cadenas de valor
dentro de nuestros contextos locales. En este último punto del desarrollo, de impulsar el desarrollo a través de cadenas de valor, será importante que consideremos, digamos, el resto de las actividades que estos otros catalizadores realizan, que tienen que ver con la especialización de los sectores económicos estratégicos y cómo están, digamos, en dónde están trabajando estos otros actores que nos pueden ayudar a especializarnos en pues, herramientas prácticas que ya conocen y catalizar el desarrollo, que es el último de nuestros objetivos. Bueno, desde el PNUD ponemos a disposición de todas las autoridades conocimientos, herramientas, y algunas otras metodologías que nos permiten ayudarlos a fortalecer la recolección, procesamiento y análisis de datos para mejorar o para incidir en su toma de decisiones basándonos en evidencia generada, por supuesto, en el ámbito local y reconociendo todas estas capacidades y características que tienen de manera geográfica y poblacional. La última parte de esta presentación, de la que ya hemos hablado pues a lo largo de los 4 puntos anteriores, es el fortalecimiento de las alianzas para el desarrollo. Hablábamos un poco de esta identificación de cuáles son los otros actores con los que de manera local contamos para poder incidir en el desarrollo, y tomábamos en cuenta estas 3 perspectivas principalmente, ¿no? Que son las personas y la ciudadanía, que es como la población para la cual estamos generando o diseñando políticas públicas, nosotros como gobiernos locales o como funcionarios o servidores públicos que estamos garantizando esta promoción y protección al desarrollo y a los derechos de las personas. Y este otro tercer sector que tiene que ver con el sector privado, las OSCs y la academia. Acá les pongo un poquito esta diferenciación entre estos actores del desarrollo, donde las personas o los ciudadanos son entendidos como los titulares de derechos, donde los gobiernos locales o los servidores públicos estamos siendo entendidos como los titulares de las obligaciones, y donde este otro sector, las OSCs, el sector privado y la academia, están siendo titulares de responsabilidades que tenemos como todos en este enfoque de desarrollo. Entonces, hay algunas actividades que caracterizan a estos 3 actores, que son para las personas y la ciudadanía, ejercer derechos; para los gobiernos locales, promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos; y finalmente, para los titulares de las responsabilidades, que son las OSCs, el sector privado y la academia, es respetar y promover, y contribuir al ejercicio de los derechos. Un aspecto que es importante considerar en estas alianzas para el desarrollo son el resto de los órganos de gobierno con los que, o de los que las administraciones locales pueden echar mano para generar o catalizar el desarrollo, ¿no? Tenemos justo en este ordenamiento de gobierno a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, que bueno, a través de muchas muchos entes ha logrado encaminar los ejercicios o las, digamos, políticas a nivel federal que arropen a las administraciones locales. Tenemos después a la Administración Pública Federal, que habla de las secretarías, entidades y órganos de gobierno
sigue siendo como el primer nivel, que nos dan como el ordenamiento de cómo integrar el enfoque de desarrollo bajo, digamos, pues las premisas de política pública, no solo de la Agenda 2030, sino de el ordenamiento nacional, ¿no? Que se pretende, de cómo nosotros podemos contribuir a esos objetivos que el gobierno federal se ha planteado en su estrategia. Tenemos después el ordenamiento de gobiernos estatales y municipales, que es donde incidimos todos nosotros y de donde podemos repensar estas otras estrategias catalizadoras. Cuando hablábamos de estas cadenas de valor, es importante que consideremos que los territorios o las características territoriales y poblacionales no son exclusivas necesariamente de los estados y los municipios, ¿no? Hay características que compartimos entre estados y municipios que de identificarse bien, pues nos pueden ayudar a catalizar el desarrollo integrar de una mejor manera el enfoque de la Agenda 2030 en nuestros planes y programas. Tenemos el sector privado, bueno, los sectores productivos que son el sector privado, los sindicatos, organizaciones y cooperativas, y hablamos de todos estos entes que contribuyen al desarrollo económico desde pues, los sectores productivos en los que se desarrollan. Luego tenemos este ente social que nos habla de ciudadanía y sociedad civil, que son las OSCs, algunos de los grupos vulnerables que se identifican con ciertas características que nos permitirán, digamos, de integrarlas, catalizar el desarrollo que estemos buscando en nuestras políticas locales. Y en un último esquema tenemos a las cámaras, ¿no? Al poder legislativo que, bueno, nos ayudará a poner en el ordenamiento jurídico o legislativo más bien, pues estas implicaciones que hemos nosotros encontrado o logrado de manera local en un ámbito de replicabilidad, ¿no? Donde más estados y más municipios pueden beneficiarse del trabajo que nosotros estemos generando al interior. Es importante justo que consideremos en el fortalecimiento de las alianzas los retos que tenemos en la planeación. Será importante que las asociaciones que generemos a partir de identificar estos otros catalizadores del desarrollo, pues cuenten con un diálogo coordinado entre los entes tomadores de decisiones de cada uno de los grupos representativos que estemos llamando a contribuir al desarrollo de nuestros estados y municipios. Es importante que de este diálogo se coordinen acciones de manera efectiva entre distintos niveles, no solo de gobierno, sino de territorio y de estos otros espectros, que integran las asociaciones para que se pueda generar de una manera proactiva la toma de decisiones y la implementación de las acciones que estemos generando a partir del diálogo coordinado. Tenemos la intersectorialidad que considera los vínculos y las interacciones que pueden tener estos entes de las alianzas para el desarrollo y cómo pueden robustecer a través de las actividades interrelacionadas que realizan las acciones públicas y los beneficios públicos de estas actividades en conjunto. La última cosa que es importante considerar para las alianzas es la intertemporalidad, es decir, los horizontes de planeación que estamos pensando para estos ejes de desarrollo o estas
políticas o planes y programas que tienen que diseñarse en un espectro temporal para poder medir y conocer los cambios o digamos, los resultados que vamos obteniendo en el ejercicio de la administración de estas actividades con el resto de los asociados o los aliados que tenemos para el fortalecimiento del desarrollo. Bueno, pues cerrar con esto, desde PNUD ponemos a disposición de ustedes todas las estrategias y metodologías con las que contamos y que hemos logrado desarrollar para promover no solo las alianzas, sino fortalecer la planeación a nivel local de estados y municipios que les permitirán tomar decisiones y rendir cuentas de una manera pues más objetiva, considerando el enfoque de la Agenda 2030. Seguramente habrá algunas dudas sobre ejemplos un poco más específicos en los que PNUD ha podido contribuir bueno, más bien con actores locales, entonces creo que en el espacio de preguntas y respuestas podemos resolverlo. Les dejo acá mi dato de contacto, dominique.rodriguez@undp.org. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la licenciada Dominique Rodríguez, administradora del proyecto Agenda 2030 del PNUD México. Y nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación voy a darle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización en el INAPED. Adelante, licenciado. Gracias, muy amable. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta sesión de cierre, un estupendo cierre que nos ha hecho la licenciada Dominique Rodríguez. Aquí también aprovecho el momento para agradecerte, Dominique, por este cierre que nos has hecho. Y fíjate que quisiera hacer mi intervención en dos partes, a ver si nos da tiempo. La primera es justamente para hacer estos agradecimientos. Después le pasaría la voz nuevamente a mi compañera Jaira, porque veo que hay varias preguntas en las cuales quisiéramos pedirte nuevamente tu intervención. Y veo que también el maestro Adrián Escudero ya nos ha empezado a apoyar con algunas respuestas. Y si después da tiempo, pues quisiéramos hacer estas reflexiones finales sobre el seminario. Y entonces decía que mi primera intervención justamente es para agradecer, primero que nada, a todo el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el haber tenido a bien concertar este seminario sobre Agenda 2030 y que pues las diferentes expertas y expertos que nos acompañaron tuviesen esta decisión importante para hablarnos del seminario. Por ello quisiera en primer lugar pues agradecerle a todo el equipo de trabajo coordinado por la licenciada Dominique Rodríguez, a la maestra Virginia Leal Cota, al maestro Adrián Escudero Alcántara, al maestro Fiodo Rodríguez Mancebo y pues propiamente también a la licenciada Dominique Rodríguez, y en su momento nos acompañaron para presentarnos los diferentes temas que formaron parte de este seminario. Y como bien se decía al inicio, pues el mismo empezó pues con las preguntas básicas, ¿no, Dominique? Primero que nada, bueno, ¿y qué es la Agenda 2030? ¿Cuáles son sus implicaciones al ir operando? ¿Cómo se ha venido incorporando en el ámbito de la planeación nacional? Y luego, pues esto que aclaramos la vez anterior, los avances a nivel subnacional y esta idea de localizar, que también aclarábamos, pues era como entender esto de hacer propio, ¿no? De que los gobiernos locales hagan propia la Agenda 2030 y la hagan parte de todas sus iniciativas, de sus políticas, de sus programas, en fin. Bueno, pues esos fueron los temas que formaron parte de este seminario que el día de hoy llega a su fin. Amigas, pues la verdad es que les reitero el agradecimiento que hayan hecho un espacio para que nos hayan seguido
desde el mes de enero a la fecha en estas sesiones. Y pues hoy quisiéramos cerrar con algunas reflexiones, empezando por las preguntas que nos hacen llegar ustedes a través del chat y a través del Facebook. Entonces le pediría primero que nada a mi compañera Ojeda que nos ayude con la lectura de las mismas. Adelante, yo soy la senadora. Sí, claro que sí, licenciado. Nada más hay dos y una ya muy amable el maestro Adrián Escudero la respondió. Preguntaba Beto Hernández vía Facebook que por qué medio se pueden enterar de cursos y talleres. Entonces la voy a leer en voz alta. El maestro Adrián pues ya le puso que para mayor información acerca de las diferentes estrategias de capacitación que tenemos en PNUD y en el equipo de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, por favor escribir los siguientes correos y ahí los escribió. Si gustan, yo se los vuelvo a poner por si alguno no los leyó. Ahí están los dos correos que él puso, ya los pueden ver en el chat. Y la segunda es Saúl Romero vía Facebook. Dice, ¿nos podrán mandar la ficha técnica para este curso, por favor? ¿Y cuál sería el mecanismo para solicitarlo? Es desde el gobierno de Nayarit. Pero me parece, licenciado Ernesto, que los podemos ayudar nosotros con esto. Entonces, sí, claro, se las hacemos llegar nada más. Y serían todas. Por el momento son todas. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra en el chat y con gusto. Permítame. ¿Están llegando? Justo están llegando. A ver, Irma Terrón dice, parecería que se tienen que diseñar otros programas que impulsen los ODS. No son suficientes los programas de estructura programática ya vinculados con ODS. Licenciada Dominic, si nos apoya con la respuesta, gracias. Sí, claro. No necesariamente que se tengan que reformular todos los planes y programas, digamos, no partimos de cero. No es que los planes y programas estén diseñados necesariamente sin este enfoque de desarrollo o sin el enfoque transversal de la Agenda 2030. Es más bien como lograr digamos, integrar en el ciclo de este ejercicio de política pública a través de nuestros planes y programas, integrar el enfoque de Agenda 2030 para los objetivos que nos estamos planteando. No es necesariamente, digamos, no se trata de rehacer todo lo que desde los estados y los municipios han generado en términos de desarrollo, es más bien identificar estos catalizadores que nos van a permitir integrar el enfoque de la Agenda 2030 a lo que nosotros de manera local ya hemos construido a través justo del análisis geográfico, territorial y poblacional, pues como de nuestros entes sociales, y a partir de ello catalizar, ¿no? Encontrar la manera de vincular el trabajo que estamos ya realizando en nuestros estados y municipios con el enfoque de la Agenda 2030. No creo que ninguna política pública esté diseñada sin pensar en estas características y sin pensar en estos objetivos de desarrollo que nos planteamos no solo en la Agenda 2030, sino en las otras esferas del ordenamiento público, digamos, en términos de el ámbito federal o el estatal, pues muchas de ellas están integrando ya este enfoque de desarrollo. Tiene que ver más bien con integrar estos catalizadores para fortalecer las políticas públicas, no necesariamente rediseñar las políticas públicas. Muchas gracias, licenciada. Adelante, licenciado Ernesto. No, gracias, yo. Me parece que no hay alguna otra yo, pero si hubiese otra, te pediría que nos apoyes. Y fíjate, Dominique, qué comentario interesante con el que estás hablando esta sesión. Que por cierto también aprovecho para saludar a los amigos del municipio de Tenancingo, Estado de México, que dicen, Dominique, se declaran que, pues atentos a las posibilidades de celebrar algún convenio con ustedes. Ya afortunadamente pasamos ya a intercambiar una de sus datos a través del chat. Entonces, bueno, pues ojalá que esto sea también
un posible intercambio que fructifique. Y ese también es un poco el papel de este tipo de diálogos, Dominique, el que podamos acercar a las instancias, a los expertos con los gobiernos municipales. Y déjame hacer, fíjate, yo tengo varias preguntas, pero quisiera hacerte un comentario global y a ver qué opinión te merece, ¿no? Tú irás dando ya los últimos minutos que nos quedan, porque quisiera pedirte un poquito, pues una reflexión más que una respuesta puntual, práctica, sobre todo pensando, primero, pues en el papel que tiene el PNUD, ¿no? Segundo, pues en tu gran trabajo de coordinación que llevas a cabo como líder de este proyecto de Agenda 2030 del PNUD, y también pues un poco esta reflexión que, pues a la luz de las intervenciones de los compañeros y compañeras que mencionábamos hace unos momentos, pues nos han ido sembrando en este seminario. Dicho lo anterior, y pues ya a esta luz de tu experiencia, ¿cuál dirías tú que ha sido la mayor ganancia de contar con la Agenda 2030, ¿no? Segundo, también con esta reflexión que tú quisieras hacer, si ha habido un impacto en los gobiernos locales y cuál ha sido el que tú tengas más presente. Me hubiera gustado hacerte la pregunta de los mitos, qué mitos has desmontado tú y tu equipo, pero por ahí ya en el curso de la acción tú misma le dabas cuenta de esto. Y también un poco pues a título más profesional tuyo, ¿qué experiencia te ha sido más gratificante en este trabajo de conducción que llevas a cabo dentro del PNUD de materia de la Agenda 2030? Entonces, te reitero, pues es como una reflexión que justamente es un poco el sentido de esta última sesión, que ha sido estupenda y que tú nos has dado pues una intervención muy sintética, muy ejecutiva de los grandes temas que fuimos abordando en las 5 sesiones y pues que ahora para nuestro beneficio pues estás hablando de una manera impresionante. Adelante, Dominique, si eres tan amable. Claro, pues yo creo que, bueno, para sintetizar un poquito las reflexiones que me hace maestro Ernesto sobre la Agenda 2030 y la desmitificación, creo que en la experiencia que desde PNUD tenemos con los gobiernos locales, sean estatales o municipales, creo que lo que más rescatamos de este trabajo es justo digamos, el empoderamiento que tienen los estados y los municipios de reconocer las herramientas con las que cuentan para contribuir al desarrollo y al cumplimiento de la Agenda 2030. Creo que una de las cosas más importantes en el ámbito subnacional es reconocer que nuestro trabajo incide en el desarrollo y que de pronto digamos, la institucionalización de la Agenda 2030 pudiera sonar inalcanzable, ¿no? Como que es una cosa que compete al ámbito federal y que solamente justo estos organismos internacionales tienen como responsabilidad de ejercer o contribuir o tal, como que de pronto estados y municipios o entes locales se sienten ajenos a esta contribución, a este ejercicio de el enfoque de derechos y de la Agenda 2030, cuando es completamente lo opuesto, ¿no? Incidir de manera local en el desarrollo y integrar más bien el enfoque de la Agenda 2030 en las acciones que realizamos de manera local es, yo creo que una de las cosas que permiten lograr este principio de universalidad y de no dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo. Reconocer las capacidades con las que cuentan los estados y municipios y reconocerse como funcionarios locales, como actores del desarrollo, creo que es una de las cosas pues más importantes y que más... Que sería más importante desmitificar, ¿no? Que todos contribuimos al desarrollo y que el ejercicio y las contribuciones locales que se pueden generar desde estados y municipios son, yo creo que de las más rescatables. De mis intervenciones favoritas, la verdad es que no podría tener una intervención favorita. Creo que todas las colaboraciones que hemos logrado generar con estados y municipios tienen sus particularidades, ¿no? Y justamente este reconocimiento de las características locales, sean en términos
geográficos o poblacionales los entes locales hacen que ninguna colaboración o que ningún ejercicio de política pública sea el mismo, ¿no? En este reconocimiento de las características, vamos a llamarlas individuales, no hay, digamos, un punto de comparación, ¿no? Sin embargo, tenemos algunas iniciativas que han logrado mucho digamos como alcance por la envergadura que han tenido. Esta colaboración que hemos llevado a cabo con el Estado de México creo que es una de las más importantes que desde el proyecto hemos podido desarrollar. Trabajamos con más de una de sus secretarías, digamos, de manera local, y bueno, fue el ejercicio que realizamos con ellos fue muy importante. Sin embargo, no es el único, y hablando un poquito como justo de estas otras estrategias que hemos generado con otros actores del desarrollo que no son gobiernos locales, rescataría el trabajo que estamos realizando con el sector privado en términos de cómo vislumbrar el presupuesto basado en resultados con este enfoque integral de la Agenda 2030, ¿no? Por ahí muy seguramente pronto tendrán noticias de nuestro lanzamiento de la guía práctica para la presupuestación basada en resultados. Entonces creo que ese es otro de los ejercicios que yo rescataría del proyecto, que justo identificar actores que no necesariamente tienen que ver con la administración pública, pues es importante para catalizar el desarrollo. Pues muchas gracias, Dominique. Y fíjate qué interesante reflexión haces, cerrando con una idea que la verdad yo la quisiera reiterar, porque muchas veces también decimos en el FED que los gobiernos locales primero tendrían que asumir eso, ¿no? Que realmente son un orden de gobierno que tienen capacidad para decidir, para aprobar y luego para instrumentar, y que eso, como tú señalabas, les da una presencia, un sentido de empoderamiento, y pues sobre todo que son actores de su propio desarrollo. Y que entonces pues tienen un camino, quizás algunos van a concluir su administración el próximo año, pero si lo vemos un poco en perspectiva, pues todavía muchos municipios del país y el país mismo, pues tenemos un camino de aquí al 2030 para seguir avanzando en el camino de la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Pues Dominique, la verdad es que apreciamos este esfuerzo que haces tú como líder de este gran proyecto de Agenda 2030 en el PNUD. Agradecemos que nos hayas hecho esta presentación sobre la Agenda 2030 en la planeación municipal, pues que se suma y cierra este gran ciclo de trabajo que hicimos con el maestro Fior Rodríguez Mancebo, el maestro Adrián Escudero Alcántara, la maestra Virginia Leal Cota. A todos ellos nuestro agradecimiento. Y en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, a todos ustedes les agradecemos, Dominique. Por favor, también reiteramos este agradecimiento también al señor Lorenzo Jiménez de Luis, con quien pues ha hecho posible esta gran colaboración institucional. Entonces, doble agradecimiento a todo tu equipo de trabajo, a ti, por supuesto, y a todo el gran equipo del PNUD. Y a todos ustedes, amigas, amigos, también, por supuesto, les agradecemos que nos hayan acompañado en estas 5 sesiones. Por supuesto, como señalaba mi compañera Yojaira, cuenten ustedes con todos los materiales de trabajo, con toda la presentación, y ojalá que podamos tener algún comentario, decirles de ustedes, sea a través del chat o a través del correo a través del cual contactamos, porque nos interesa su retroalimentación. Muchas gracias a todos ustedes en los municipios que se conectaron para escuchar esta última sesión, la Agenda 2030 en la planeación municipal. Gracias a todo el equipo de trabajo del INAFED que hace posible esta sesión. Y pues nos vemos en la próxima. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la siguiente actividad que tengamos con el PNUD o con otra institución para seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades institucionales. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.